El día de hoy voy a continuar con el sermón que he estado llevando por los últimos meses, el libro de Santiago. Y llegamos a la parte central del libro de Santiago, la parte del centro. Tiene 5 capítulos. Vamos a hablar ahora del capítulo 3, pero a partir de la mitad del 3, pero realmente esa es la mitad de todo el capítulo. Y voy a explicar ahorita un poco más de eso. Gracias, hermano, te lo agradezco mucho. ¿Alguien tiene basurita? Por favor, el hermano se va a correctar. Gracias, Miguel. Entonces, el tema que me va a tocar el día de hoy tratar con ustedes es sabiduría. Pero voy a hablar que hay 2 clases de sabidurías. Una es sabiduría celestial y otra terrenal. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero tanto la Biblia como los filósofos antiguos le daban gran importancia a la sabiduría. No es simplemente un asunto de poseer conocimiento, de tener un título, sino de aplicar adecuada y eficazmente la verdad a la vida diaria. Ahí está la diferencia entre la sabiduría celestial y terrenal, en aplicar la sabiduría en su vida diaria. Salomón escribió: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Eso está en Proverbios 4:7. Unos 9 siglos después, un hombre llamado Cicerón, romano, declaró que la sabiduría es el mejor regalo de los dioses y es la madre de todas las cosas buenas. Ambos consideraban la sabiduría como la más alta, noble y valiosa de todas las posesiones. Pero fueron los hebreos los que claramente comprendieron que la verdadera sabiduría no era intelectual, sino de conducta. Para los judíos, la sabiduría era una habilidad para vivir una vida recta ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. De ese modo, la persona más tonta, más necia, más estúpida, sería una persona que sabe la sabiduría y no la pone en práctica. Pero tanto el Antiguo Testamento pone en claro que hay 2 clases de sabiduría: la sabiduría de lo alto, celestial, la sabiduría, se repite esta palabra sabiduría en toda la Biblia 300 veces, así de importante es esta palabra, y 100 de esas están en el libro de Proverbios. Entonces, si alguien quiere ser sabio, lea el libro de Proverbios. Por cierto, tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes. Si tú lees un capítulo diario y lo repites y lo repites y lo repites, se te va a quedar algo y seguramente vas a ser sabio. ¿Sí? Entonces, 3 veces mínimas vamos a encontrar la palabra sabiduría en este capítulo o en esta sección del capítulo de Santiago. Y quiero mostrarles una forma que los hebreos tienen regularmente para cómo escribir algunas partes de la Biblia. Se escribieron de esta forma. Fíjate cómo este estilo se llama inclusio. Ese estilo que escriben los hebreos no está en toda la Biblia, pero está en muchos de los pasajes bíblicos, incluyendo los Salmos, y ahorita vamos a ver que también el libro de Santiago tiene esa característica. En este versículo de Elías, en ese capítulo, me parece que es 19 de Segunda de Reyes, dice que se levantó, versículo 3, versículo 21. Elías va al desierto y es alimentado, Elías va al desierto y es alimentado alimenta a gente de Eliseo, 21. Dios pregunta, Dios le manda a salir, Elías obedece. Dios no se muestra, Elías no se quiere mostrar. Y el punto principal de ese capítulo específico de Reyes es: Dios estaba en un silbido y se muestra a Elías. Ese es un pasaje solamente entre muchos pasajes que la Biblia presenta y que están de esa forma organizados. El punto principal de ese capítulo dice que Dios estaba presente, y Dios no está en mucho ruido y mucho salto y mucho brinco y muchos terremotos y nada de eso. Está en un silbido apacible cuando la persona puede estar tranquila. Y en el caso de Santiago, el capítulo, ese libro también tiene muchas similitudes. Y el punto principal está en el centro, que es la sabiduría de lo alto, capítulo 3, versículo 3 al 18. Entonces, lo que vamos a ver es el centro del corazón de lo que Santiago quiere decirle a la iglesia. Cuando está hablando acerca de sabiduría, en cierta manera lo presentó en una forma de tercera dimensión, no nada más una idea, un bonito pensamiento de qué es la sabiduría, es el principio, es el temor de Jehová de la sabiduría, y no saben ni qué significa. Santiago dice qué significa. Habla de la lengua, que debemos controlarla.
Habla que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Habla acerca de las personas que hacían acepción de personas y dice que eso está mal delante de los ojos de Dios. Eso no es sabiduría. Habla de todos los pasajes que hemos visto, todos los últimos sermones que hemos hablado, hablan de la sabiduría. Pero ahorita en este específico pasaje va a hablar del corazón de la sabiduría. Entonces de ahí la importancia. En el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos, como el ejemplo de Salomón, que era un hombre que Dios le dio sabiduría, sabiduría de lo alto. Pero él no se conformó con la sabiduría de lo alto. Él quiso experimentar la sabiduría del terrenal, la sabiduría de los hombres, la sabiduría de no hacer lo que Dios dice, sino hacer lo que su corazón dice. En varios pasajes, incluyendo uno que tengo aquí, está en Eclesiastés. Dice, el rey se entregó a toda clase de placeres, riquezas, extravagancias, conocimiento humano, risas, vino, grandes edificaciones, posesiones diversas, entretenimientos musicales, satisfacción sexual, logros personales y locuras y cosas insensatas. Y reconoció que todo eso no era vanidad. O sea que todo lo que él intentó hacer, porque lo hizo como un hombre sabio, probó a ver qué se sentía. Probó cualquier cosa que tú puedas pensar, él la probó. ¿Sí? El licor, él la probó. Mujeres, 700, 800, 700 concubinas y unas 300 mujeres. Entonces lo probó de todo. ¿Sí? Y dijo, todos los pobres y los ricos vamos a morir. Esa es la sabiduría terrenal. Todos nos vamos a morir. ¿Sí? Por otro lado, encontramos otro pasaje de otro hombre también importante en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Conocemos un poco su historia porque lo hemos estudiado en varios sermones. Y en el libro de Job encontramos a Job no hablando literalmente de sabiduría, aunque ahorita voy a decirles que sí hay un pasaje que habla de sabiduría, pero él, de todo lo que pasó, de todas las dificultades que tuvo en su carne, en su familia, en sus posesiones, no negó nunca a Dios. Se sintió frustrado, se sintió insatisfecho, se sintió, la palabra de moda, estresado, ansioso, deprimido, ¿sí? Pero no negó a Dios. Y en uno de los pasajes Dios responde y dijo al hombre, Dios, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Eso está en Job. Cuando a alguien le pregunto, ¿dónde está en la Biblia el temor de Jehová es la sabiduría o el principio de la sabiduría? Todos dicen, Proverbios o Eclesiastés, pero casi nadie me dice Job. Y Job es el primero, antes que se escribiera Proverbios, Eclesiastés, Cantares y todos los demás libros de la Biblia, lo más probable es que el libro de Job ya se hubiera escrito. Y cuando digo ya se hubiera escrito, fue posiblemente el más antiguo de todos los libros de la Biblia, antes que se escribiera el Génesis y Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco. Antes que pasara todo eso, ya Job tenía unos 500 años corriendo por ahí. ¿Sí? Y en Job encontramos que exalta la sabiduría que viene de lo alto. Y es ahí donde empezamos con el tema de Santiago. La sabiduría es importante, es muy importante. Aquella persona que encuentra sabiduría, encuentra una bendición de Dios extra para gozarse en el resto de su vida. ¿Sí? Por eso es porque te presento este día la sabiduría. Primer versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Señor, cuando estudiamos tu palabra, tú traes a nosotros una chispa más de sabiduría. Y te pido que esa chispa pueda encender nuestro corazón para tratar de buscar más de ti, para anhelar aprender más de tu palabra. Queremos saber más de ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La sabiduría entonces es sabia mansedumbre, dice otra versión, cuando termina con la humildad que le da su sabiduría, con la sabia mansedumbre que le da la sabiduría. ¿Sí? Entonces es el tema para estudiar. La primera pregunta es retórica. Cuando hablo de palabra retórica, pregunta retórica, significa que no tienes que responder.
y que la respuesta, que es una pregunta, no se espera una respuesta o explicación, sino se usa para dar énfasis en el tema que se va a tratar. Entonces, cuando Jacobo es el nombre original de ese hombre, pregunta, ¿quién es sabio entre ustedes? No tiene que levantar la mano nadie, ¿sí? No tiene que decir, yo pastor, yo soy sabio, yo soy sabia, aunque dice en la Biblia que todos somos sabios en nuestra propia opinión. Si me preguntan, ¿eres sabio, güey? Yo voy a decir, sí, soy muy sabio, ¿sí? Y yo creo que si te pregunto a ti, alguno me va a decir, no, yo soy tonto, pastor, yo soy tonta, pastor, ¿sí? Así soy, ¿sí? ¿Quién me va a responder una cosa? Nadie quiere ser tonto, nadie, todos queremos ser sabios. ¿Sí? Entonces es una respuesta retórica para que no tengamos que responder nosotros. Entonces Santiago en este momento está escribiendo a todos. ¿Quién es sabio entre todos nosotros? Algunos piensan que es solamente para los maestros, que decía que no se hagan muchos maestros. Aquí pregunta a todos. Cuando hablo de la palabra sabios y unos verdaderos creyentes que se decían ser creyentes, Santiago está identificando que ellos sean íntegros, reales y completos. En ese sentido, ¿somos sabios? La respuesta no solo va a revelar el carácter interior, sino la condición espiritual de nuestra alma. ¿Sí? Es difícil encontrar uno de esos que se llame tonto. ¿Sí? Y esta palabra, sabio y también inteligente o entendido, es una palabra que solo aparece, el único lugar que esta palabra aparece en toda la Biblia, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, es aquí, este versículo. Esa palabra epistemón aparece solo aquí en este momento. ¿Sí? Y es una persona que es como especializado en algo. ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene sabiduría? Ahorita todavía es abstracto todavía para nosotros posiblemente, pero esa palabra entendido es una palabra que es como especializado en algo. ¿Sí? Por ejemplo, algunos pueden ser especializados en música, son excelentes, conocen toda clase de música, ritmos, etcétera, etcétera. Su especialidad es música. Otros conocen un poco acerca de cocina, son excelentes cocineros, pueden hacer cualquier tipo de cosa, no solamente cocina mexicana, sino también francesa y de todas partes, entonces son increíbles. Y esa palabra que busca, ¿quién es tan especializado en la sabiduría? ¿Quién puede decir, yo sé suficiente? Algunos posiblemente se habían hecho maestros, hablando todavía del sermón anterior, y decían, yo soy especializado en la palabra. Pero nos gustaría que todos nosotros estuviéramos especializados en la palabra de Dios. Ojalá hubiera muchos maestros entre nosotros, para que se levantaran y nos enseñaran a los demás. Ojalá Dios quisiera que se levantaran más personas que se interesan por aprender la palabra. ¿Sí? Entonces Santiago está escribiendo a todos. Y también hay una historia. Esta sabiduría y esta inteligencia no es tan fácil. No la recibes solamente porque naciste con ciertas habilidades. Tienes que trabajar en ella continuamente. Un hombre muy famoso, que yo creo que han escuchado su nombre, se llama Michael Jordan. Ya se retiró, ya es un viejito, ya le gana a cualquiera, a lo mejor de los que juegan ahora en la NBA, pero antes era el mejor. Decían de Michael Jordan que se levantaba todas las mañanas, antes de que el equipo se reuniera, ya estaba tirando tiros ahí, para acá y para allá y para allá, y porque tenía que afinar para seguir siendo el mejor. Y la Biblia presenta el caso de un hombre que tuvo que trabajar duro para poder hacer lo que quería hacer, dice Jesús. Un hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Un hombre necio construyó su casa sobre la arena. ¿Alguno de ustedes ha tratado de construir una casa sobre una roca? Es sumamente pesado. No es nada más como que escarbar tantito y ya ahí pones la casa. O las prefabricadas que ya nada más las pones encima del terreno ese que compraste y ya está la casa hecha. Tienen que escarbar, tienen que poner dinamita, tienen que picar piedra y después la piedra sacarla, hacer una zanja y después ahí poner los cimientos y sobre esa construir su casa. No es una cosa tan fácil, es una cosa difícil. Una cosa que nos cuesta, que nos va a costar. No te voy a decir que tú nada más con que desees el día de hoy tener sabiduría, vas a tener sabiduría de inmediato. Quiero decir que te va a costar tu vida, sacrificarla para poder adquirir esa sabiduría de Dios. Estudiando la palabra de Dios, ayudar a otra gente, no es tan fácil. Lo más fácil es, ok, dame nada más un título y yo voy a hacer que ese título funcione. Un hombre que conozco
me dijo, pastor, yo acabo de aplicar en California y voy a ser pastor. Y le dije, ¿qué requisitos te pidieron? Me dijo, pues nada más me pidieron $100 y una carta de recomendación, y ya con eso yo soy pastor. ¿Sí? No tiene que estudiar, qué bien, ¿no? O sea, no tienes que ir a la escuela bíblica, no tienes que prepararte, no tienes que buscar cómo ayudar, o sea, conocer o entender la palabra. Simplemente mandas $100 a California, mandas una cartita por ahí de alguien que te diga, sí, me cae bien este hombre, y ya eres pastor. ¿Alguien quiere ser pastor de esa manera? Hay muchos que son así, tristemente, pastores que salen del humo y que, así como sale el humo, se desvanecen rápidamente. Pero un pastor o alguien que quiere servir a su comunidad, una persona que sirve a su comunidad, Liz, por ejemplo, está estudiando 3 años, le va a tocar de la universidad para poder ayudar a la gente, trabajadora social es su título. Y está estudiando. ¿Por qué tiene que estudiar para ayudar a la gente? Porque se necesita conocer las leyes, porque se necesita saber cómo guardarse íntegramente para no caer en sobornos, etcétera, etcétera. Entonces, va a costar la sabiduría, va a costar igualmente. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de este pasaje, siguiendo la idea de este pasaje, dice la Biblia, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloréis ni seáis mentirosos contra la verdad. Y esta palabra que estaba viendo, envidia amarga, originalmente la palabra es una palabra que, si yo te la digo como se dice en griego, vas a saber qué significa en español. ¿Sí? La palabra en griego es celos. ¿Han escuchado la palabra celos? Celos es celos, sí, en español y en griego, y no sé si en chino también, pero celos son celos. ¿Sí? Pero si tenéis celos amargos y contención, y los celos, según algunos historiadores, eran para la gente de aquel tiempo el centro de todo pecado. O sea que una persona celosa es una persona que tiene envidia. Aquí lo transcribe como envidia. No nada más son celos de que no quiero que salgas a la calle o te quiero saber dónde estás. No, esa clase de celos, sino celos que tú quieres lo que otra persona tiene. Y por eso hay ladrones en las esquinas que no trabajan. Pero si tú sales con tu buen carro, te lo quieren quitar. Tú te llevas tu buen iPhone y te lo quieren quitar. Si tú llevas un poquito de mejor ropa, te quieren pagar para que a ver cuánto dinero y te lo quitan para tú tener lo que tú tienes. O sea, te pueden desvestir en la calle y dame tu chamarra, dame tu pantalón y dame tus tenis, porque yo quiero tener. Son envidias o celos. Y ahí de algunos decían que surgían hasta los más viles pecados. Como tengo celos de que ese hombre tenga esa mujer, y yo quiero esa mujer para mí. Y de ahí salían los adulterios, las fornicaciones. Y hacía que las personas que tenían celos de otros, yo no sé por qué esa iglesia le va mejor que la mía, yo le echo tantas ganas y miren cómo le va, y yo sé qué clase de pastor es, y empiezo a tener celos y a hablar mal de otros pastores, entonces estoy teniendo celos de lo que no puedo obtener. Y ambiciono tener aquella iglesia que sale en la televisión y me vuelvo una persona necia en lugar de una persona sabia según la palabra de Dios. Dice entonces que esas personas se vuelven amargas, otra palabra que completa celos amargos, celos picros, que es la palabra amargos, tiene un sentido de puntiagudo, afilado, espinoso, amargo. Entonces, ¿recuerdan la semana pasada hablé de las aguas amargas y aguas dulces? Es la misma palabra. Aguas amargas ahora son celos amargos, celos que te hieren, y celos que si los tomas como si tomaras espinas o como si tomaras algo que te raspara y que te dañara tu organismo. Celos amargos, me suena como a limón, celos limonados. Los limones son amargos, ¿verdad? Tenía una vecina que a su esposo le llamaba limón, ¿sí? Porque dice que está bien amargado. Todo se enoja a mi esposo, ¿sí? Yo le digo limón, ¿sí? Y así le decía, hey limón, ven para acá, y el limón ahí iba, ¿no? Entonces, en serio le decía así, ¿sí? Las personas que son celosas son amargados. Tienen celos de lo que sus hermanos tienen, de lo que sus hermanas tienen, de cómo les va a ellos o a ellas, de cómo tienen mejor trabajo que tú, cómo tienen mejor empleo que tú. Y decía Santiago, esa clase de celos no es de Dios, porque provoca contiendas,
provoca contención, hay contiendas. Es más, te puedo poner un ejemplo fácil que puedes entender ahora mismo. Rusia está invadiendo a Ucrania. Celos amargos. Ese lugar tan bonito, ¿por qué no va a ser mío si y Ucrania es Rusia pequeña? Entonces yo voy para allá y quiero tomar lo que no es mío, pero voy a decir que es mío. Y lo reclaman. Y hay pleitos. Y no solo pleitos poquitos. Pleitos donde muere mucha gente inocente. Por causa de esos celos amargos, de esa envidia amarga. ¿Sí? No se gloríen si pasa eso, dice. ¿Sí? Eso viene de todo lo que son los celos. Después eso provoca que en nuestros corazones, la palabra que después utiliza para hablar de nuestros corazones es que no os gloríes. Y esa palabra es una palabra que significa también contención, que significa, ¿cuál es la palabra? Katakumachai. Es una palabra que significa jactacioso. No se jacten, no se enorgullezcan, no se envanezcan. ¿Sí? Como yo les dije hace un par de semanas cuando hablaba de la lengua, ¿sí? Si tú escuchas a una persona, sabes lo que hay en su corazón. Si la persona te empieza a decir, pero yo he sido aquí, yo he sido allá, yo he sido aquí, eso es lo que hay en su corazón. La sabiduría no es jactanciosa, no se enorgullece de que yo tengo más que ustedes, yo he logrado, yo he hecho, puro yo. No os gloriese, no se pongan jactanciosos. Alguno piensa que esa iglesia es una buena iglesia, no se vayan a enorgullecer, mi iglesia es mejor que tu iglesia. Eso está mostrando que su iglesia no ha servido para nada en su vida. Mi grupo musical es mejor que tu grupo musical. Mi casa es mejor que tu casa, mi carro es mejor que tu carro, mis hijos son mejor que tus hijos, porque a los ojos de cualquier padre sus hijos son los mejores. Y no me digan que no, yo digo los míos también son los mejores, aunque sé que tienen sus problemas, pero no puedo decir que son los peores. Entonces hay una persona que no se da cuenta de que se está jactanciando de sus hijos, de su casa, de su esposo, de su carro, de lo que tenga, está actuando como un necio según la palabra de Dios, porque eso no viene de Dios. Y cuando se gloria una persona, regularmente una persona que se empieza a gloriar, empieza a exagerar y eso cae en la mentira. Y la mentira es contra la verdad. ¿Sí? Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, decía Santiago. No piense que si alguien es jactancioso, no piense que si alguien es mentiroso, y no piense que si alguien es flojo y envidioso y celoso, ese piense que tiene sabiduría. La sabiduría que desciende del cielo, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades y también hay confusión y toda clase de acciones malvadas, y después va a seguir hablando. Pero aquí menciona el apóstol Jacobo, Santiago, 3 clases de enemigos de los hombres. Y no voy a predicar de eso, no se preocupen, ese es de otro día para otro sermón. Pero cuando yo les pregunto cuáles son los enemigos del cristiano, la mayor parte va a decir, pues el mundo, la carne y el Satanás. Son los 3 enemigos mayores. ¿Y dónde está eso? La mayor parte va a ir a Efesios y va a decir, en Efesios 2, capítulo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es el enemigo del cristiano, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la carne, ¿dónde está la carne ahí? Sí. Más adelantito, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. 1, 2 y 3, ahí está el mundo, Satanás y la carne, y todo está en Efesios. Pero antes que se escribiera Efesios, se escribió Santiago. Y antes que Santiago mencionara esos 3 enemigos, antes que Efesios mencionara esos enemigos, Santiago ya los había mencionado en ese pasaje que les estoy leyendo. La sabiduría que no es la sabiduría que desciende del cielo, esa sabiduría viene del mundo terrenal, mundo que vivimos, es puramente humana la carne y diabólica Satanás. Las 3 cosas que son como enemigos están ahí presentadas delante de ustedes por manos de Santiago, enfrente de ustedes.
Esos son los enemigos del hombre, del cristiano, que quiere servir a Dios. A la carne puede ser todos nuestros deseos. El mundo puede ser todo lo que nos atrae del mundo. Y Satanás continuamente está tratando de oprimirnos. En la mente trabaja sobre todo. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pero donde hay envidias, ¿sí? Aquí voy a empezar a dialogar un poquito acerca de estas envidias. En envidias encuentro que hay una falsa sabiduría, es obvio, están perturbadas las personas. Envidias, caramba, ya lo perdí aquí. Encuentro, es bueno esta palabra que tengo extra, que es confusión, perturbación, tiene un sentido esencial de inestabilidad y por lo tanto se emplea para referirse a un estado de confusión, seducción, desorden, tumulto y a veces rebelión y anarquía. ¿Sí? Santiago ya ha puesto en claro que la perturbación no caracteriza al pueblo de Dios, sino más bien al hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Siguiendo con otro versículo. Tengo poco tiempo ya. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, aquí ya te dice, ¿cuál es la sabiduría que debes de lograr, hermano? ¿Hacia dónde debemos ir como cristianos? ¿Qué tienes que buscar tú para poder aprender qué es la sabiduría? No nada más te voy a decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, Dios te bendiga, hermano. Te voy a decir qué es lo que Dios quiere, que tú sepas que sí es la sabiduría, ¿sí? Porque no me quiero pasar tanto tiempo en lo que no es, más que en lo que sí es. Lo que sí es eso. Es pura, agnos, es una palabra griega también. Denota el concepto de ser libre de contaminación o mancilla. Se empleaban los antiguos griegos para referirse a una ceremonia de limpieza por medio de la cual un adorador se purificaba y llegaba a ser merecedor de acercarse a sus dioses. Aún los paganos entendían entonces que cuando llegaban delante de sus dioses tenían que limpiarse. Ellos literalmente tenían lavabos a la entrada de los templos religiosos de aquellos lugares, donde te bañaban completamente o de donde te rodeaban con cierto humo o hacían algo para limpiarte. Y el cristiano debe entender que la sabiduría es limpieza. No me refiero a que si te bañaste esta mañana o no para venir a la iglesia, eso no me refiero. Me refiero a tus acciones. ¿Has pedido perdón a Dios cuando vienes delante de su trono, de su presencia? ¿Te has puesto en paz con tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Has dicho, Señor, quiero ser limpio delante de ti? La palabra agnos puro, que también significa agnes, que es santo, es muy similar, viene de la misma raíz. ¿Estás siendo santo? ¿Estás siendo en paz con Dios en lo que estás haciendo? ¿Sí? Dice en la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se relaciona mucho de lo que va a decir en este momento Santiago con lo que dijo Jesús en el sermón al monte. ¿Sí? Por eso Pablo decía, no soy yo quien hago lo malo o quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, porque aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esa es la oración de nosotros mismos. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, pastor, ¿cómo le hago? Pablo lo dijo. Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. ¿Cómo le hago para cambiar mi mentalidad de perdedor, de que no quiero acercarse a Dios, de que no quiero saber nada, que estoy a fuerzas aquí? ¿Cómo cambio esa mentalidad? Sí. Y Pablo, lo único que dice Pablo es, por la pura misericordia de Dios, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. La fe es la única que puede hacer que una persona se acerque a Dios, quitando toda la clase de maldad que hay en su corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la sabiduría es amable, bondadosa, dice aquí también. No tiene equivalente en el castellano que podamos entenderlo completamente, pero esa palabra de bondadosa o amable es equitativo, decoroso, apropiado, justo, moderado, cortés y considerado. Una persona amable entonces es humildemente paciente, se somete al deshonor y al abuso y a los maltratos y la persecución, sabiendo que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y bienaventurados sois cuando por mi causa les maldigan y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque mucho es su galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En tercer lugar, la sabiduría es benigna, dócil, dispuesta a ceder sin rencor y discusiones. En cuarto lugar, la sabiduría se llena de misericordia o de compasión. Una vez más, corresponde claramente a las bienaventuranzas cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán la misericordia. ¿Sí? En quinto lugar, la sabiduría que es de lo alto está llena de buenos frutos. ¿Quieres ser sabio? Ten buenos frutos. Que la gente sepa que tú eres quien dices que eres. Que la gente sepa que eres amable, que tienes buen corazón. Que puedes sacrificarte un poco más de aquello que los demás se sacrifican. Y eso se puede lograr aún hasta de la gente de afuera. Algunos dicen la gente de afuera es más generosa que la gente de adentro de las iglesias. Y nos están ganando en eso. Y creo que la gente de la iglesia, que asiste a la iglesia, tiene que ser más generosa que la gente que está en las calles. El día de ayer, hace un mes, hice una petición de una piñata. La vieron a lo mejor cuando entraron allá a la entrada frente de mi casa. La mujer me dijo, te voy a cobrar $60. Ok, $60 sale. Yo los pago para los niños. No presumo de ser generoso, pero dije, yo voy a dárselo a los niños, a la iglesia, que se gocen. ¿Sí? Y voy a recoger el día de ayer. Y la mujer me dice, no es nada. Cuando le pagué, aquí está el dinero. ¿Sí? Y llevaba también otras cosas para venderle. Le dije, eso que te voy a vender también te lo regalo, porque ¿cómo vas a ser tú más generosa que yo? También ten esto que tengo para ti. Y ya le di algunas cosas también que quería hacer intercambio, yo quería hacer negocio. Y dije, no, ¿cómo voy a competir con eso? No puedo competir con la generosidad. Y gente de afuera puede ser más generosa a veces que nosotros mismos. Esa señora ni me conoce, ni conoce a sus hijos con los que se van a romper la piñata unos días de esos días. Pero decidió hacerlo. Me tocó mi corazón. Y yo sé que la generosidad toca muchos corazones. Hermano, ¿quieres ser sabio? Sé generoso. Por último, en séptimo lugar, la sabiduría divina es sin hipocresía. La hipocresía es uno de los pecados que Jesús más condenó 4 veces solo en el Sermón del Monte. Repetidamente reprendía a los escribas, fariseos y otros líderes por su falta de sinceridad. Decía él, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Cuando un grupo de fariseos conspiró para engañarlo a fin de que criticara el pagar impuestos al César, Jesús le dijo, yo sé que me tientan, ustedes son hipócritas. Un rato después les dijo también, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? La hipocresía es lo menos que alguien puede mostrar tratando de ser sabio. El último versículo. El fin de la sabiduría, de lo que estoy tratando el día de hoy, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hay una inexplorable relación causal entre sabiduría divina, justicia y verdadera paz. La sabiduría divina produce un ciclo, es un ciclo. Donde quiera que hay sabiduría, hay paz. Y donde quiera que hay paz, hay justicia. Empieza a probar esto. Date cuenta de que puede funcionar en tu vida. ¿Quieres tener paz? Empieza a buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedes buscar la paz? Buscando la justicia de Dios. Empieza a juzgar a las personas con justicia, con misericordia, con generosidad. Y mediante el juicio que tú estás dando con la generosidad que estás mostrando, eso se va a regresar a ti y vas a empezar a mostrar sabiduría para otros. Vas a poder hablar, vas a poder compartir, vas a poder bendecir a la gente y la gente va a poder entenderte claramente. Tengo 2 slides más y ya termino. ¿Sí? Eso lo saqué del Facebook. ¿Sí? No es mi Biblia, pero de vez en cuando hay cosas interesantes que pienso que puedo compartir. Un viejo sabio me dijo, en la vida uno tiene que ver en 5 direcciones. Adelante para saber a dónde se va. Atrás para que no olviden de dónde se viene.
Abajo, para fijarse si no está pisando a alguien en el camino. Y a los costados para ver quién te apoya en el camino. Y arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos cuida y nos protege. Y por último, tengo una historia. Esta historia es de un capitán de un barco. Se le ocurrió llevar a su hijo en su barco. El hijo, como todos los niños, adolescente, 10 años más o menos, se subió al poste hasta arriba. Eso es lo que hacen los niños, se suben donde quieran, ¿no? Se subió al poste hasta arriba. El niño entonces, ya estando arriba, ya no se podía bajar y empezó a ver cómo el barco se movía y veía las olas que salían del barco y empezó a marearse, empezó a querer vomitar, empezó a querer caerse, estaba bien aferrado del mástil de donde se había subido y empezó a gritar: papá, 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 y papá llegó y le dice: vamos por ti, espera un momento, pero ya me voy a caer, estoy mareado, papá. El vértigo, ¿no? Y le estaba dando al niño ese. Y el padre le dice simplemente: ve hacia arriba, mira para arriba, ve al cielo. Y el niño dice: bueno, no sé por qué me dice eso, pero empezó a ver al cielo y empezó a ver todo en paz, todo calmado, todo tranquilo. Y su vértigo empezó a desaparecer. Y yo te digo: ve hacia arriba. ¿Estás con dificultades ahorita? ¿No piensas que no hay sabiduría en tu vida? Es porque estás viendo todos los problemas que hay a tu alrededor. Hermano, yo te digo: ve hacia arriba. Empieza a ver a la sabiduría que desciende de lo alto, al Padre de las luces, al Dios que cuida por ti. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Padre y Señor nuestro, trae sabiduría a esta iglesia, Señor. Aleja de esta iglesia las críticas, los chismes, las mentiras, los engaños, la hipocresía. Y permítenos ser íntegros en todo lo que hacemos. Señor, que el joven, Señor, que está aquí, que sea sabio, Señor. Qué bendición sería tener jóvenes, niños sabios que puedan impactar a su propia generación, siendo diferentes a los demás. Señor, permítenos ver hijos sabios, hijas sabias, que puedan hasta darnos ejemplo de lo que es la sabiduría celestial. Pero si no, permítenos a nosotros ser su ejemplo a ellos. Que diga: mi padre, mi madre hablan bendición continuamente, me animan, me alientan, me dan consejos para que haga lo correcto. Permite, Señor, que seamos esa clase de sabios puros, sin jactancia, sin mentiras, sin engaños, sin hipocresía. Te pido que tú estés con nosotros el día de hoy. Señor, perdona nuestros pecados y permítenos vivir una vida diferente, una vida que te agrade en todo lo que hacemos. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.